Bueno, le damos la bienvenida a esta presentación del proyecto que estuvimos realizando entre Camilo Marcel Céspedes y Jorge Luis Rodríguez Jiménez, quien les habla. En este caso, el cliente es Fábrica Colombiana y lo que estaremos, pasa a la siguiente. Lo que estaremos analizando es cómo una fábrica colombiana busca optimizar la producción de un compuesto químico utilizando un enfoque sistemático de diseño experimental. En este caso, el objetivo es evaluar los efectos de las dos variables claves dentro del proceso, que son la temperatura y el tiempo de reacción sobre la cantidad de producto generado. Entonces, para optimizar el proceso, se utiliza un diseño por bloques completos aleatorizado o DBSA, donde los bloques van a corresponder a lotes de materia prima con características similares. Esto con el objetivo de garantizar la confiabilidad de los resultados y mejorar el control de los factores externos. Problema práctico. Vamos a estar analizando cómo la cantidad producida del compuesto presenta variabilidad significativa entre lotes. Como mencionaba, el objetivo es evaluar, optimizar las condiciones de temperatura y tiempo para maximizar la cantidad de producto generado. La variable de respuesta será la cantidad de producto generado en gramos, cantidad en gramos. Siguiente. Marco teórico. Bueno, lo primero que vamos a utilizar, como ya había mencionado, es DBSA o diseño por bloques completos aleatorizado. En este método, dentro de la estadística, lo que se hace es dividir las unidades experimentales en bloques. Esto es cuando de pronto quizás hay unidades que tienen como ciertas particularidades y se divide como en bloques homogéneos con el propósito de saber cómo optimizar dichos procesos. En este caso se trata de que sean bloques homogéneos para reducir la variabilidad no controlada sobre dichos bloques. Los tratamientos se asignan aleatoriamente dentro de cada bloque para evitar lo que son los sesgos. En el análisis de varianza o ANOVA es una técnica que se usa para descomponer la variabilidad total en componentes atribuibles a factores, bloques y error. Se estará evaluando a través de este análisis si las diferencias observadas entre los tratamientos es estadísticamente significativa. Los supuestos del modelo. Bueno, se analizará la normalidad de los errores, la homogeneidad de las varianzas, pues cuánta diferencia hay, y también la independencia de las observaciones. La descripción. Bueno, vamos a tomar unidades experimentales que son los lotes de materia prima. Los factores y niveles serían la temperatura con tres niveles, que son 50 grados centígrados, 60 grados centígrados y 70 grados centígrados. En el caso de los tiempos de reacción tendrá dos niveles que son 1 hora y 2 horas. Los bloques serán tres lotes de materia prima. La variable de respuesta sería la cantidad de producto generado en gramos. Y en el caso del diseño experimental será un diseño factorial, ya que son 6 combinaciones de tratamientos. Es decir, 3 niveles de temperatura y los 2 niveles de reacción para un total de 6 combinaciones de tratamiento. Cada combinación se repite en cada bloque. Y el orden de correas aleatorizados será dentro de los bloques. Aquí vemos el modelo matemático con el cual entonces tratamos de encontrar la variable de respuesta, donde Y sub I pues, es la observación para el tratamiento I del bloque J, la U significa la media general, la TI significa el tratamiento I, efecto del tratamiento I, BJ, efecto del bloque J, y EIJ
significa pues o representa el error aleatorio. Bueno, para este experimento que realizamos, iniciamos explicando el análisis estadístico y este sería el conjunto de datos que se generó desde los separados por los tres tipos de bloques que ya definimos y las combinaciones entre temperatura y tiempo y la respuesta de cada uno de los experimentos. Como se había dicho, lo primero que se realizó después de tener los datos fue el ANOVA del experimento, en el cual, si tuviéramos que resaltar algunas partes, sería por ejemplo en la temperatura, donde se demostró que tiene un efecto significativo en la respuesta, puesto que su valor P era menor a 0.05. También se tiene un efecto muy significativo en el tiempo, que es incluso mayor que el de la temperatura. Y para tener en cuenta el valor F, si nos basamos en la variación de los residuales y los valores F de temperatura y tiempo, podemos afirmar que ambos factores también son significativos. Siguiente, realizamos el análisis de la prueba de Turkey, en el que se demostró que la diferencia de temperatura más significativa fue entre 50 y 60 grados Celsius, con un valor P de 0.0329, mientras que las otras temperaturas, los pares de temperaturas como podrían ser de 60 a 70 o incluso desde 50 a 70, tomando todo el experimento, no fueron muy significativas ya que su valor P era mayor a 0.05. En este caso, solo se hizo la prueba Turkey a temperatura porque era la que tenía 3 o más niveles, por tanto solo se le podía hacer a este factor. Al lado también tenemos una representación gráfica de las varianzas, de las diferencias entre las temperaturas. Más adelante realizamos un análisis de gráfico de residuos para sacar la heterocedasticidad. Primeramente tenemos en la primera parte del gráfico, donde podemos demostrar que los residuos parecen estar distribuidos aleatoriamente alrededor de un número de línea cero. Aunque se tienen algunos datos atípicos que también se ven representados en los otros gráficos, no son tan llamativos. En el segundo gráfico podemos ver que los residuos están bastante alineados en la diagonal, indicando que los residuos siguen una distribución normal en el gráfico QQ, con los mismos tres datos atípicos que pueden, que siendo los únicos diferentes a la diagonal. En el tercer gráfico podemos ver que hay cierta variación en la dispersión en general, pues están relativamente dispersos, pero no parece haber un patrón claro que indique problemas de heterocedasticidad. En el cuarto gráfico podemos ver que realmente no hay ningún patrón claro. Cuando realizamos el análisis para normalidad, también usamos el Shapiro-Wilk, en el que nos generó una W muy cercana a 1, dándonos una primera idea todo, de que tenía cierta normalidad. Luego, viendo el valor P, nos indica que no se encontraron evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de que los residuos siguen una distribución normal, lo que de nuevo nos confirma que si se cumple un supuesto de normalidad. Luego se realizaron unas pruebas de Leventez para homogeneidad, donde podemos ver que para temperatura y para bloques cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianzas, por lo que no hay problemas para estos factores. Mientras que si vemos el valor P del factor de tiempo,
que es mucho menor a 0.05, se podría pensar que hay algunos problemas de heterogeneidad, de varianzas, pero seguimos con el experimento basándonos en que no había una diferencia demasiado grande, además de que los otros dos factores cumplían. Luego hicimos un análisis estadístico para revisar si la varianza relativa homogénea entre los niveles de temperatura, pero no tiene un valor atípico. La varianza es mayor para una hora y hay algunas diferencias entre las medias de los dos niveles, pero la varianza para 2 horas es más pequeña. Luego, la varianza para bloques, la varianza es heterogénea entre los bloques y las medias son similares. Como conclusiones, pudimos llegar a que entre los tres bloques, cuando la temperatura era de 50 grados Celsius, eh, cuando eran en 2 horas se tenía una mayor producción que cuando era una hora. En 60 grados Celsius había incluso una menor producción que en 50 grados Celsius, y en 70 había una producción, aunque un poco mayor, se podría decir que una producción promedio. Basándonos en todo lo ya analizado, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, el efecto significativo de los factores. ¿Qué podemos concluir? Que la temperatura y el tiempo de reacción tienen un efecto estadísticamente significativo en la cantidad de producto generado. En cuanto al efecto significativo de los factores, también podemos ver que pasa a la siguiente, por favor. En cuanto a la validez de supuestos, el análisis confirma que se cumplen los supuestos de normalidad e independencia, aunque el tiempo presenta cierta heterogeneidad en las varianzas. Y en el caso de la optimización experimental, este diseño experimental nos permite identificar condiciones óptimas y controlar variabilidad no deseada. Esto mejora la confiabilidad en los resultados del experimento. Bueno, agradecemos mucho su atención prestada a esta presentación. Fuera de la presentación, para ¿Va a mostrar algo concluir, del código? ¿Qué? fuera de la presentación, ese fue nuestro trabajo en cuanto a RStudio, en donde se cargaron los datos, están los factores de los que hablamos, los ponemos a correr, vamos a ponerlo más alto. Ahí fue. Eh, Simulamos la variable de respuesta de una manera aleatoria y combinamos los datos en un data frame y lo ponemos a correr. Estos son los datos que en un momento dado se mostraron en el código, en la presentación. Creamos el modelo de la nova y lo mostramos. Aquí vendría estando la nova. Ponemos a correr la prueba Turkey y aquí ya estaría y la mostramos en gráfico. Okay. Mostramos el modelo del gráfico para los residuos, sería este. La prueba Chapirutest, bueno, queda aquí. Y la prueba Levent Test para los factores, aquí estaría. Los boss plot de la varianza por factor. Y por último, tenemos la respuesta de temperatura versus tiempo para sacar una conclusión. En este caso, para este proyecto, nosotros recomendaríamos que la producción fuera a 2 horas en una temperatura de 50 grados Celsius. Ok, eso sería todo.